Buenos días, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Vamos a continuar ahí en el capítulo 8, donde nos quedamos, y vamos a empezar a leer en el versículo 22. Aquí en este pasaje de Lucas, vemos cómo nada más nos dice que entró en la barca con sus discípulos. En la parte anterior habíamos visto cómo él estaba predicando, había mucha multitud, había estado en distintas situaciones, pero siempre con mucha gente, y en la última parte vimos cómo llega su familia y no pueden llegar a él por la multitud. Marcos es más explícito y nos dice que después de predicar todo el día se retiró con sus discípulos y dijo: crucemos al otro lado. Posiblemente porque estaba cansado, necesitaban descanso y el día se estaba acabando, y era una manera de que la multitud los dejara un poco en paz. Esto a mí también me hizo reflexionar mucho en la hora, porque no es igual tener una tempestad de día que tener una tempestad de noche, ¿verdad? Es cosa diferente. Y Marcos nos dice que al terminar el día, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya pasaba de las 6 y entonces era la hora en que empezaba a oscurecer. Y nos dice aquí el pasaje, ¿verdad?, que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Nosotros aquí en el mapa podemos ver, ¿verdad? Están aquí alrededor, en el lado de Galilea, en el lago de Genesaret, del lado de Galilea, ¿verdad? Aquí está, por aquí Capernaum, iban a cruzar el lago para venir al lado oriental del lago, ¿verdad? Entonces dice que mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. En los lagos pequeños que están encerrados entre zonas que tienen alturas, son muy peligrosas los vientos. Aquí dice que era una tormenta de viento. No dice que fuera una tempestad, sino una tormenta de viento. ¿Y por qué son tan peligrosos? Porque el aire se encajona. Y entonces la única libertad que tiene es levantar las aguas para la fuerza que lleva el viento, porque está encajonado. Y esa es una situación peculiar en el lago de Galilea. Eso es muy común, por ejemplo, en los lagos de Suiza. Las tempestades de viento en los lagos de Suiza son peligrosísimas. Igual pasa aquí, porque la fuerza, la presión que hace el viento, pues lo más suave de moverse es el agua, ¿verdad? Entonces es lo que mueve y levanta olas altísimas. Entonces, aunque no había lluvia, pero las olas eran tan altas que entraban en la barca, ¿verdad? El lago generalmente es tranquilo, pero entraban en la barca, y eso fue lo que resultó en peligro. Los comentaristas nos dicen que cuando Jesús nos llama a hacer algo con Él, lo primero que debemos considerar es que Él está con nosotros, ¿verdad? Y lo segundo, o la otra seguridad que tenemos cuando estamos con Él y trabajando con Él, es que su palabra tiene poder, ¿verdad? Y aquí él había dicho: pasemos al otro lado. Entonces, en la palabra pasemos hay una seguridad, ¿verdad? Vamos a pasar al otro lado. Entonces era la seguridad de estar con Él y la seguridad de su palabra.
pero de todas maneras el momento era sumamente serio, sumamente peligroso. Por eso yo pienso también como Marcos, que estaba cayendo el día, que era empezando la noche, y entonces él se durmió cansado de todo el trabajo de todo el día, ¿verdad? Los marineros estaban acostumbrados, aparte de que ellos solo habían sido espectadores, ¿verdad? Eran marinos, eran pescadores, entonces estaban acostumbrados al lago y de noche, porque se pesca de noche, que es cuando se pesca mejor, ¿verdad? De día los peces no salen, es de noche. Entonces, para ellos era normal estar despiertos y estar atentos al manejo de la barca. Pero Jesús, ya después de su trabajo, estaba cansado y durmió, ¿verdad? Como el momento era muy peligroso, entonces ellos empezaron a poner nerviosos. Y cuando el agua empezó a entrar a raudales adentro de la barca, pues se sintieron que se iban a hundir, ¿verdad? Y que peligraban de morir. Entonces lo despiertan, ¿verdad? Maestro, maestro, que perecemos, ¿verdad? En los otros evangelios es más explícito. No te importa que perezcamos, ¿verdad? O sea, tú estás muy sin cuidado, bien dormido, y nos podemos morir aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Que peligraban. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces ya, pensemos, está ya muy oscuro, no se ve nada en el medio del mar, pero sin embargo las olas, a la palabra de Jesús, el viento cesa y el mar se aquieta, ¿verdad? Las olas dejan de estar, el mar embravecido, y se aquietan, y dice que hubo grande bonanza, o sea que estaba bien tranquilo el lago, bien tranquilo. Entonces ellos se asombraron, ¿verdad? Como es natural, después de pasar tanto temor y tanta inquietud por el peligro, se asombraron. ¿Y qué les dijo él? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Verdad? Entonces estaban asombrados no solo del resultado, sino de la acción de Jesús. Oye, nada más dijo y todo cambió, ¿verdad? Entonces sentían temor. Bueno, ¿qué poder tiene? Que los elementos. Y si nosotros ponemos atención, vemos cómo Lucas nos va llevando de una acción y una predicación de Jesús en pequeña escala, luego en una escala mayor, y luego a multitudes, y cómo fue yendo de sanidades y de echar fuera demonios, y luego de resucitar muertos, y luego alimentar a multitudes. Y entonces vamos viendo cómo va mostrando Lucas el poder de Jesús cada vez en mayor proporción. Y lo habíamos visto con la gente, pero ahora lo vemos con los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces es otro nivel del poder que Jesús está mostrando a aquellos que son testigos de los eventos. Entonces ellos se preguntaban, ¿quién es este, verdad? Que manda los elementos naturales y los elementos le obedecen. Hay una anécdota a propósito de este hecho de cómo Jesús tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, de un rey muy cristiano en Dinamarca, que los súbditos, como era un buen rey, todos los súbditos trataban de adularlo y le decían cosas muy grandes, y hubo quien se atrevió a decirle que era omnipotente, y como él era cristiano le molestó, ¿verdad?, esa adulación. Entonces llevó a los siervos a la orilla del mar, y entonces se paró delante como observando el mar, y venían las olas
y se acercaban a sus pies y mojaban sus pies, y dijo al mar: olas, os mando que no me mojéis los pies. Pero las olas venían y seguían mojándole los pies, ¿verdad? Y entonces se voltea con los súbditos y les dice: ven cuán grande es mi omnipotencia, ¿verdad? Para demostrarles que no era correcto usar cualquier adulación nada más para elevar el ego de la persona que querían adular, ¿verdad? Que no era correcto. Y entonces de esa manera les dijo: ven qué tan grande es mi omnipotencia, ¿verdad? No le obedeció el mar ni las olas para nada, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de la prudencia que debemos de tener con los aduladores, ¿verdad? Y que la honra y la gloria, como dice la palabra, solamente a Dios. Entonces aquí hemos aprendido varias cosas. Primero, la confianza que debemos de tener en Jesús. Cuando Él nos llama a algo, sabemos que Él está con nosotros. Y que cuando empezamos algo con Él, debemos de saber que se pueden presentar dificultades, pero que en las dificultades también está con nosotros. Y así como nos manda a un ministerio, a un trabajo, así también estará con nosotros para sacarnos de las dificultades. Esa confianza debemos tener siempre, ¿verdad? Porque muchas veces, como les pasó a los discípulos, ¿verdad? Tenemos la fe, pero a veces la tenemos tan escondida que tenemos que buscarla en los momentos de apuro, ¿verdad? Y no es la cosa es que nuestra fe permanezca firme porque está fundada en Jesús. Y en Jesús podemos tener plena confianza de que el auxilio llegará. Quizá no en el momento en que nosotros lo pensamos, quizás se tarde un poco, como en el caso de Jesús que estaba dormido, pero a medida que se tarda, da oportunidad a que nuestra fe en Él se fortalezca. Y cuando vemos el resultado, entonces habremos crecido en la fe, ¿verdad? Entonces todas las cosas tienen su porqué y eso debemos de saberlo y entenderlo, ¿verdad? Ser pacientes para esperar la ayuda del Señor. Bien, seguimos adelante con la lectura. Entonces vemos a Jesús que ya pasó de aquí del lado de Capernaum, en Galilea, al lado opuesto del lago, y está aquí. Y sigamos pensando en la hora. Es de noche arriba, y lo primero que ven es aquel hombre furioso, violento, que sale de los sepulcros. Es de noche, sale de los sepulcros porque vivía en los sepulcros. Y recuerden que no son como los nuestros, los sepulcros son huecos excavados en la roca y ahí meten a los muertos, ¿verdad? Entonces, para cualquier ser humano el área de los sepulcros es un área no muy grata. Siempre nos sentimos incómodos que se nos haga tarde dentro de un cementerio, ¿verdad que sí? Es algo no agradable, ¿verdad? Imagínense de noche, y saliendo dentro de los sepulcros un hombre violento que se les viene encima. Y yo me imagino que era no solo un hombre común, sino un tanto corpulento por lo que describe aquí, ¿verdad? Y que era violento, ¿verdad? Y va sobre ellos, donde bajan a la orilla. Así que es un momento sumamente impresionante, ¿verdad? De noche, un hombre que sale de entre los sepulcros y que se abalanza sobre ellos. Y para colmo, no traía ropa alguna, estaba completamente desnudo. Y por los relatos que se hacen de este tipo de personas, generalmente gritan, aúllan, blasfeman, dicen cosas incoherentes. Así que era todo un espectáculo el que los recibió
al bajarse de la barca en el otro lado del lago. Seguimos con el versículo 28. Aquí nosotros tenemos la descripción de aquel hombre, ¿verdad? Vamos a empezar por la descripción, ¿verdad? Dice que hacía mucho tiempo que el demonio se había apoderado de él. O sea, tenía mucho tiempo de estar en ese estado. Y que la familia, ¿verdad? O los habitantes del pueblo lo ataban con cadenas y con grillos. O sea, trataban de mantenerlo controlado, con grillos para que no se moviera, que no pudiera desplazarse con facilidad, y con cadenas para mantenerlo en un lugar reducido, que no hiciera, ni se hiciera daño a él, ni hiciera daño a los demás, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando lo ataban? Rompía los grillos y rompía las cadenas. Por eso yo me doy la idea de que no era cualquiera, sino que era un hombre fuerte, ¿verdad? Que cuando hay esos espasmos, esos tipos de violencia, nosotros lo vemos en las personas que tienen discapacidad mental, tienen una fuerza tremenda, es difícil controlarlos, sujetarlos y mantenerlos, se necesita varias personas para tenerlos controlados, porque toda la energía mental se desarrolla en fuerza, ¿verdad? Entonces es difícil controlarlos. Pues este hombre ni las cadenas ni los grillos lo detenían, trataban de mantenerlo allí, pero no. Y además dice que el demonio que tenía dentro de sí desde hace mucho tiempo lo jalaba, lo empujaba, lo llevaba a los desiertos. Nosotros podemos pensar por qué. Pues porque la compañía de las personas nos fortalece, o nos sentimos igual cuando estamos solos o cuando tenemos compañía. ¿Verdad que no? Hay muchas personas que no pueden estar solas, no pueden vivir solas porque se sienten angustiadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos fortalece estar en comunión con otra persona. Eso nos da fuerza. Y el demonio quería debilitarlo para tener todo el poder sobre él. Y fíjense que es precisamente esta idea de que el demonio empuja a lugares desiertos lo que le trataban de achacar a Juan. ¿Se acuerdan cuando vimos que a Juan le decían que tenía demonio? Porque Juan buscaba el estar apartado de la sociedad para estar en comunión con Dios. Porque también el desierto es el lugar especial para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos distraiga, ni lo bonito de la naturaleza, ni el agua que corre, ni la plática de los que están alrededor de nosotros. Entonces estamos en perfecta soledad y en comunión con Dios. Por eso Juan se retiraba al desierto, ¿verdad? Pero nosotros vemos que a este pobre hombre lo jalaba, quizá no quería ir. ¿Por qué se quedaba en los sepulcros? Porque de perdido ahí estaba con los muertos, ¿verdad? Alguna compañía tenía, aunque fuera tan tétrica como los muertos. Pero él ahí quería permanecer, pero el demonio lo jalaba hacia el desierto. Y este hombre, ¿verdad? Cuando Jesús se baja y lo ve, entonces Jesús le manda al demonio que salga de él, ¿verdad? Es con lo que empieza aquí, ¿verdad? El pasaje que leímos. Cuando el hombre viene al encuentro, dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito. ¿Por qué? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, ¿verdad? Estamos combinando ambos párrafos para entender el pasaje. Dice, y entonces lanzó un gran grito cuando le mandó al demonio que saliera del hombre. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios saben que la venida de Jesús y la presencia de Jesús es su derrota, es su fin.
Y entonces él sabía que era su fin y le decía, no me atormentes, todavía no es tiempo, según el demonio, ¿verdad? No me hagas sufrir antes de tiempo, ¿verdad? Así sentía, entonces no me atormentes, porque ya sentía el que tenía que ser destruido, ¿verdad? Entonces es lo que vemos ahí. ¿Qué tienes conmigo, verdad? Hijo del Dios Altísimo. Y aquí nos damos cuenta cómo los demonios conocen a Jesús y le reconocen su poder y le temen, ¿verdad? Y para esto debe de ser un gran consuelo para nosotros, porque por terribles que sean los demonios, están abajo de Jesús. El poder de Jesús está sobre cualquier tipo de demonio. Ahí está el poder de Jesús. Entonces el demonio lo sabía y lo reconoce, por eso se postra. Y fíjense, no para pedir que lo salve o que lo ayude, porque los demonios no desean ninguna comunión con Jesús, ni desean ningún beneficio de Jesús, ¿verdad? Por eso no pide eso, simplemente pide, no me atormentes, no me atormentes, no me destruyas, ¿verdad? Es lo que pide. Y luego sigue, bueno, vamos a continuar con la lectura, versículo 29, ¿no? El 30, sí. Entonces Jesús, fíjense, de alguna manera se muestra la misericordia de Jesús. No actúa de inmediato sobre aquel demonio, sino investiga un poco, le da un tiempo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y entonces le dice el vocero, le dice, Legión me llamo, porque, y ya le dice, no soy yo solo, somos muchos, por eso me llamo Legión, por eso les digo que había un vocero, y entonces le dice, y le decía, por favor, no nos destruyan, miren, aquí había abismos ahí, porque les digo que las orillas del lago son rodeadas de lugares muy altos, ¿verdad? Hay montañas del lado oriental, de aquí hay montañas, y de este lado el borde del lago es muy pronunciado, ese es un corte. ¿Por qué? Porque todo esto es una falla geológica. Entonces es una rotura del terreno, no es un panorama suave que vino la tierra bajando de nivel y por ahí corrió el río, no, es una rotura de la tierra, entonces los bordes son muy ásperos, no hay con que baja suavecito, sino que baja de golpe, ¿verdad? Y claro que hay lugarcitos en donde es un poco más accesible y es donde las barquitas pueden recalar, ¿verdad? Salir a la orilla, pero casi toda la región son lugares altos y en declive rompen y van a dar al lago. Ahora, los lagos nunca están, vamos a decir, hasta el borde, porque es un lugar muy caliente, viene el aire calientísimo del desierto, todo esto es desierto, entonces se evapora el agua. Entonces, por eso este mar nunca se llena, siempre está recibiendo agua, siempre, pero nunca se llena para que salga por aquí, aquí sigue la rotura. Y se supone que en otro tiempo estaba inundada esta parte de acá, más abajo, donde ¿verdad? Eran los lugares de Sodoma y Gomorra. Pero como se evapora tanto, entonces este mar se le llama muerto,
porque hay tanta sal, más que en el mar, en el océano, hay tanta sal que por la evaporación del agua, las sales se concentran, porque el agua no se diluye, siempre está entrando agua con sales y se quedan las sales ahí y nunca se llena el lago, ¿verdad? Entonces, entendemos la geografía del lugar, ¿verdad? Que es un lugar áspero, que es un lugar que tiene cortes, precipicios. Y le digo que el vocero de los demonios dice: no nos mandes al abismo, pero en alguna forma el abismo es la nada, es donde no hay fin, es la destrucción. Para muchos pensadores el infierno es la nada, ¿verdad? Irte a donde no hay nada más, ¿verdad? A perderte en algo desconocido, en donde no hay idea de lo que pueda ser, ¿verdad? Hermano, entonces estaría en este caso haciendo alusión al mismo abismo que habla Apocalipsis. Posiblemente, sí, ¿verdad? Porque es una idea espiritual para el demonio, ¿verdad? Porque pues nosotros podemos pensar, un demonio es una cosa espiritual que puede sobrevivir donde quiera, pero el poder de Jesús puede destruirlo. Entonces, ¿a dónde lo manda? Pues al abismo, a la nada. Es por eso yo trato de hacerles comprensivo ese: no nos mandes al abismo. Aquí hay un abismo físico, pero quizá no es el abismo de que habla el demonio, ¿verdad? Por eso hago esa distinción. Porque Apocalipsis da la idea de que ese abismo es como una especie de cárcel, sí, ¿verdad? Porque dice que lo ató y lo envió al abismo, sí, ¿verdad? Por 1000 años, o sea que ahí sí había posibilidad de que, o sea, había el plan de que en 1000 años iba a ser suelto, sujetos, ¿verdad? Iba a salir. Sí, sujetos. Entonces, es a donde no quería todavía que lo mandaran los demonios, ¿verdad? Entonces, seguimos con la lectura, ¿verdad? Miren, en el pasaje anterior, bueno, no leímos el pasaje donde dice, que había un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaban que entrasen los cerdos. O sea, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos, déjanos estar en los cerdos. Y es que dicen los eruditos, cuando el demonio no puede hacer daño a las personas, hace daño en las propiedades de las personas, ¿verdad? Entonces, pues déjanos en los cerdos, ahí vamos a seguir permaneciendo, pero no nos destruyes. Y dice que Jesús les dio permiso. Y yo le digo, yo siempre tengo en la boca las enseñanzas del pastor Vaqueiro. Y decía el pastor Vaqueiro: ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que nosotros podemos tolerar perfectamente a los demonios? Uno o dos o muchos, como este pobre hombre. Dice, por ejemplo, el demonio de los celos, el demonio de la envidia, el demonio de la avaricia, el demonio del rencor, son demonios, ¿verdad? Y tan a gusto que los toleramos, pero los cerdos no pudieron tolerar a los demonios, no pudieron tolerarlos, se sintieron tan mal que arrancaron y a donde fuera, no vieron si había peligro ni nada, entonces corrieron hacia la orilla del precipicio y cayeron al lago y se ahogaron. No lo soportaron. Y podemos pensar, bueno, ¿en qué categoría tenemos nosotros a los cerdos? Un animal sucio, un animal que no nos gustaría convivir, pobre de la gente que se dedica a criar cerdos, sobre todo el tipo rural, que huelen mal y que, ¿verdad?, que están llenos de lodo y se revuelcan gustosamente en el lodo, ¿verdad? Es un animalito que no nos atrae para nada. Sí nos gusta mucho comer carnita de cerdo, el chicharrón, ¿verdad?
Pero eso de convivir con ellos como que no nos atrae mucho, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Vemos cómo ellos no lo toleraron a los demonios. Y como eran muchos demonios, eran 2000 cerdos. Nos dice la escritura que eran 2000. Entonces esos 2000 cerdos, fíjense, estaban en un solo hombre todos esos demonios. Y luego estaban repartidos en 2000 cerdos y no los toleraron. Eran mucho menos poder dentro de cada cerdo, pero no los toleraron. Entonces, qué importante es recapacitar sobre esto. Y qué importante es cualquier cosa negativa, sentimiento negativo, impulso negativo que llegue a nuestro ser, hay que desecharlo de inmediato y ponerlos en las manos del Señor y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a salir de aquello, inmediatamente, porque si no toma asiento en nosotros. Y como dice el pasaje de la Escritura de la casa que fue limpiada y se quedó bien limpiecita, y entonces había un demonio nada más, pero como la dejaron sola, aquel demonio que había salido fue y llamó a otros 7 y vinieron y habitaron en la casa, y dice que el estado de la casa fue peor después que antes de ser limpiada. Qué importante es que cuando limpiemos nuestra casa de cosas malas, o sea, nuestro ser, la llenemos de cosas buenas, de buenas acciones, de buenos principios, de buenos sentimientos, de buenas lecturas, de conocimiento de la palabra, que es lo tan importante, porque de eso podemos echar mano en toda situación de necesidad, pero no dejar la casa vacía, ¿verdad? Entonces, importante limpiarnos de todo lo malo, pero llenarnos de cosas buenas, ¿verdad? Por pequeña que sea aquella cosa que llega a nosotros negativo, echarlo fuera y llenar nuestra casa de cosas buenas. Sí, Katy. En este momento que usted está diciendo esto, ¿verdad? Podemos decir que debemos de llenarla con la palabra, sí, ¿verdad? Porque la palabra es viva, eficaz, sí. Es lo que nos da a nosotros la armonía en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Por eso es el bendecir, el bien decir, sí. ¿Verdad? Como dice usted, dentro del lenguaje, ¿verdad? Siempre debemos de cultivar el buen lenguaje, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque incluso el arameo, el griego, ¿verdad? Bueno, más que nada el arameo, que es el que más se habla, ¿verdad? Son idiomas muy, o sea, tienen una tonalidad tan hermosa, ¿verdad? Entonces sí es importante estar dentro de la palabra. Sí. Lo que dice Katy es muy importante, porque miren, yo estoy hablando de que llenarnos de cosas buenas, pero en la actualidad las cosas buenas son relativas, y lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para otro. ¿Por qué? Porque al decir yo relativa, la cosa que me beneficia es buena para mí. No, buenas conforme a la palabra, que es lo que Katy nos está indicando, ¿verdad? Sí, la palabra es la que nos hace diferenciar de esas relatividades de la vida moderna, ¿verdad? Los valores son absolutos y eternos. No hay variación. Eran en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Edad Media, en la época moderna y ahora también en la contemporánea. Los valores no cambian, pero los valores nos son dados precisamente por la Escritura. El Señor tuvo cuidado de marcarnos qué era lo bueno para nosotros en la Escritura. Entonces, llenarnos de la Escritura para saber escoger las cosas buenas, ¿verdad? Entonces dice que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces ahí con los cerdos, pues de alguna manera desaparecieron los demonios como para estar molestando, ¿verdad? Por lo pronto tenían que tener cuidado porque Jesús andaba cerca, ¿verdad? Seguimos con el 34. Entonces dice
que los que apacentaban los cerdos huyeron, y es natural, porque eran empleados. Y se imaginan ustedes, tenían a su cuidado 2,000 cerdos, y 2,000 cerdos se les habían perdido, se habían ahogado. ¿Se imaginan el compromiso? Entonces huyeron, porque aparte del temor que les agarró, la carga de lo que les iban a reclamar. Entonces fueron, y no iban nada más asustados, sino a personas que se encontraban le platicaban lo que había sucedido en el campo y en la ciudad. Me imagino que hasta que llegaron con el dueño de los cerdos y le dijeron, pues nos pasó esto. Entonces toda la gente a la que le iban contando iba viniendo, buscando el lugar donde había sucedido eso, de tal manera que se formó una multitud ahí, ¿verdad?, para ver qué había pasado, cómo había sucedido eso. Entonces, de los que se regresaron también los testigos oculares, ¿verdad?, junto con la gente, y entonces les preguntaban, ¿y cómo pasó? Entonces les decían cómo había pasado, cómo Jesús había hablado con el hombre y había sacado los demonios del hombre y los había mandado a los cerdos, y los cerdos habían arrancado sin control, asustados, molestos, y se habían despeñado y se habían ahogado. O sea, los siervos no tenían ninguna culpa de lo que había acontecido, ¿verdad? Pero ¿qué encuentran cuando llegan ahí, verdad? Dice que cuando salieron a ver lo sucedido y vinieron a Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Aquel hombre que era violento, que andaba desnudo, que gritaba, que vivía en los sepulcros, ahora estaba tranquilo, sentado, vestido y en su pleno juicio, como si nunca hubiera tenido nada. Y tuvieron miedo, porque, oye, ¿cómo le hizo? Todo lo que hemos batallado desde hace tanto tiempo con este hombre que nos asustaba, teníamos miedo, no podíamos pasar por aquí porque se nos echaba encima. ¿Y cómo logró que estuviera tan quieto en su juicio y vestido? O sea, ¿qué pasó? Y tuvieron miedo del poder. Es impresionante, es impresionante el poder que tenía Jesús para haber logrado aquello. Vamos a seguir con la lectura. Entonces dice que la multitud, cuando vio esto y consideró la pérdida que habían tenido, entonces le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Vete, tenemos miedo de lo que pueda pasar contigo aquí. Y si ustedes se fijan, el interés principal está en la pérdida. Habían perdido de golpe 2,000 cerdos. De alguna manera era la riqueza del país, pero nosotros podemos considerar que aquel pueblo era de origen judío, porque el hombre aquel, ¿cómo se acerca a Jesús, verdad? Y nosotros sabemos que en la cultura judía el cerdo es lo peor que hay, es lo peor, es un animal inmundo, y ni siquiera tocarlo, ni tocar los productos de cerdo. Saben que en la Edad Media, para evitar que los judíos huyeran en la persecución, para que se escaparan en los barcos y fueran a lugares en donde no eran perseguidos, untaban los cables con que amarraban los barcos con manteca de cerdo, porque el judío no tocaba, porque era
contaminarse, y de esa manera les evitaban que huyeran, se daban maña para limitarlos y lograr el propósito de destruirlos. Cuando la expulsión de los judíos en España y en varios países, primero Portugal los recibió, el sur de Francia, porque Francia dijo: yo los recibo, pero no los quiero en el norte donde soy muy especial. Allá en el sur, en el Languedoc, los que hablan diferente de nosotros, pero allá que se queden. Y gracias a que se quedaron en el sur, subió mucho la cultura del sur de Francia, pero allá los dejaron. Bueno, ellos querían huir a los lugares en donde eran recibidos y no perseguidos. Otro lugar fue Rumania, a donde fueron a dar. Por eso Rumania tiene un lenguaje muy parecido al nuestro, porque el ladino, que es el lenguaje que usaban los sefarditas, fue a dar allá a Rumania, ¿verdad? Entonces ellos trataban de ir a lugares donde pudieran sentirse, cuando menos no completamente a salvo, pero más protegidos. Entonces aquí tenemos un pueblo que cría cerdos. No querían saber nada de la cultura judía que traía Jesús. Vete, Señor, vete. Entonces, en el mismo momento, Jesús nada más desembarcó, tuvo contacto con aquel hombre poseído, lo liberó, inmediatamente vinieron y le dijeron: no te queremos aquí, vete. Prefirieron la riqueza económica, la riqueza de sus productos, que la salvación que Jesús podía llevarles. Así es. Por eso Jesús dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. El que pone sus posesiones materiales y su riqueza primero que el Señor, es muy difícil que se salve. Muy difícil, porque su corazón va a estar entregado a las riquezas y no va a tener espacio para el Señor. ¿Verdad? Entonces Jesús les dijo: no hay problema, está bien. Se volvieron a embarcar y regresaron. Yo no tengo idea cuánto tiempo se pueda tardar en cruzar el lago. No es fácil, porque recuerden que es a remo. Y de todas maneras es una distancia regular, y era pesado, iban los 12, era Jesús y los discípulos. Así que creo que llegaron al otro lado para la mañana. Para allá en la mañana arribaron al lado de Galilea, del lago de Genezaret, ¿verdad? Entonces, para que nos demos una idea de cómo van sucediendo las cosas. Todo esto que hemos relatado pasó en la noche. Y Jesús embarca todavía de noche y regresa. Claro que se llevó su buen tiempo, ¿verdad? Imagínense que fueron, dieron aviso lejos hasta la ciudad, regresaron, hablaron con Jesús, todo eso, ¿verdad? Entonces se llevó su buen tiempo. Dice que Jesús entró en la barca y se volvió. Y el hombre le decía: llévame contigo, quiero estar contigo. Toda la gente que había recibido bendición de Jesús quería estar con él. Algunos le seguían, otros les decía: ve y no digas nada. Sabemos que las mujeres de las que había sanado lo seguían y lo apoyaban con sus bienes. Este hombre también quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice: no, tú quédate aquí, quédate en paz, quédate entre tu familia, pero tienes una misión. Vas a hablar de todas las bendiciones que el Señor ha hecho contigo. Y dice que aquel hombre obedeció a Jesús y hablaba a todos de las maravillas que el Señor había hecho con él. Entonces Jesús tenía un emisario, un misionero dentro de aquel pueblo que no había querido oír su palabra, ¿verdad? Muchas veces, miren, ¿quién no querría estar con Jesús? Todo mundo, sobre todo los más sensibles, los más espirituales. ¿Qué no había preferido aquel hombre estar con Jesús que estar con los gadarenos que no habían querido a Jesús? Claro que quería estar con Jesús. Pero a veces tenemos que dejar
lo que es bueno para mí por buscar lo que es bueno para otros. Poder ser vehículo de esa bendición que Jesús nos ha dado y llevar esa bendición a otros. Porque sí, es muy fácil buscar lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, donde yo me siento bien, donde me siento bendecido, pero tenemos que recordar a los que necesitan de Jesús. Y Jesús le dice, yo me imagino que le dijo, yo sé que quieres estar conmigo, yo sé que estás tan agradecido que quieres seguirme, pero mira, eres más útil aquí, así que quédate. Y lo que tú has recibido, dalo a conocer a todos. Entonces el hombre se convenció y obedeció a Jesús y se quedó ahí. Esto es muy importante para nosotros, porque cuántas veces no salimos de la iglesia porque ahí estamos bien, ahí recibimos, ahí somos alimentados y nos agrada porque la compañía de los hermanos es muy buena y nos edifica y nos fortalece. Pero los que están afuera, los que necesitan de nosotros, los vecinos, los del trabajo, esos necesitan también. Entonces debemos ser capaces de sacrificar algunos privilegios por hacer la obra de Jesús allá afuera, ¿verdad? Esta es una enseñanza que nosotros recibimos de este pasaje del Evangelio. Vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús ya no nada más muestra su poder con la gente, en las sanidades físicas, en el control de los elementos naturales, sino un poder tremendo sobre los demonios. No un demonio que tiene alguien, o 7 demonios que tenía Magdalena, sino legión, montón, muchos demonios. Legión no nos dice cuántos, nomás nos dice que eran infinidad. Entonces el poder de Jesús se va mostrando cada vez más. Vamos a seguir con la lectura, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos con el versículo 40. Entonces vemos cómo cuando vuelve Jesús, dice que la multitud le recibió con gozo. ¿Qué quiere decir? Le esperaban en la mañana a la orilla del lago, y cuando llega le reciben con gozo. ¿Se fijan la diferencia entre un lado, cómo lo trataron en un lado y cómo lo tratan en el otro? En un lado le dijeron, vete, tenemos miedo. Y en el otro, qué bueno que ya llegaste, te estábamos esperando, ¿verdad? Lo recibieron con gozo porque todos le esperaban. Entonces, ahí en medio de la multitud, donde está toda la gente esperando su enseñanza, viene un varón que se llamaba Jairo. Les digo que los lenguajes sufren cambios. Y aquí vemos la influencia del griego sobre el arameo, ¿verdad? Como nos decía ahorita Katy, el arameo era la lengua que más se usaba en el tiempo de Jesús ahí, ¿verdad? Entonces el nombre original es Yair, y ese lo reconocemos muy bien, ¿verdad? En el curso de del Antiguo Testamento vemos ese nombre repetidamente, pero para este tiempo ya no es Yair, es Jairo, que nosotros al leerlo en español decimos Jairo, ¿verdad? Porque nosotros pronunciamos la J sin el sonido de Y. Entonces, Jairo, la hija de Jairo. Vino Jairo, que era un personaje importante, era el principal de la sinagoga. Y nos damos cuenta que era un personaje que había oído de Jesús y creía en Jesús. Creía a tal grado que tenía la seguridad de que Jesús podía salvar
sanar a su hija que estaba muy enferma y a punto de morir. Entonces no viene como una persona importante a decirle, oye, tú eres una persona que sana, ¿por qué no vienes a mi casa? No, vino humildemente. Aunque era importante, se puso a los pies de Jesús y le rogaba, por favor, Señor, ven a mi casa, yo sé que tú puedes, ven a mi casa. ¿Verdad? Y la razón por la hija, ¿verdad? Y dice que mientras Jairo estaba ahí a los pies de Jesús, toda la gente quería estar cerca de Jesús y lo oprimía, y los que estaban más atrás querían acercarse y apretaban a la gente. Entonces Jesús estaba todo rodeado y apretado en medio de la gente. Nosotros sabemos lo que es un tumulto, que la gente nos mueve y nos lleva y nos, ¿verdad? Porque donde aprietan de atrás, pues se amontona la gente al frente o alrededor. Seguimos con el 43. En este ir Jesús con toda la multitud y con Jairo a su casa, una mujer se acerca por atrás, y era una mujer que tenía una enfermedad en que todo el tiempo estaba sangrando, tenía flujo de sangre. Y nosotros sabemos que para el judío, que en el periodo en que la mujer tenía su menstruo o su sangrado mensual, entonces era impura, y todo lo que tocaba a aquella mujer, donde se sentaba, todo era impuro y no había que tocarlo. Entonces entendemos por qué venía por atrás, que no la notara nadie, que no se fijara nadie, ni siquiera acercarse a Jesús, simplemente llegar hasta la orilla del manto de Jesús. Y decía ella, dice la Escritura, que tenía más de 12 años enferma. Y fíjense la similitud, la niña tenía 12 años y estaba muy malita, a punto de morir, y ella tenía 12 años enferma. Y dice que había gastado todo en médicos. Marcos dice que había sufrido mucho de los médicos. Y esto es muy, ¿qué les diré?, muy honesto de Lucas, porque recordemos que Lucas era médico. Entonces está hablando contra los de su gremio, que en 12 años no nada más no habían curado a la mujer, había sufrido mucho la mujer, quizá cambiando de una curación a otra, ¿verdad? Y no lo había tenido ningún resultado. Es más, había gastado todo lo que tenía en médicos. Esto le daba muy mala reputación a los médicos, ¿verdad? Pero sin embargo, Lucas lo dice. Ahí vemos cómo es fiel. No le importa que pueda él mismo estarse perjudicando en su, vamos a decir, en su profesión. Él lo dice, 12 años enferma y no la habían curado los médicos, y había perdido todo su dinero buscando curación, ¿verdad? Entonces viene por detrás y toca el borde del manto de Jesús, y inmediatamente Jesús reacciona y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y todos, pues no, yo no, todos apretados ahí alrededor de Jesús, ¿verdad? Pegados con él, no, yo no. Y entonces Pedro le dice, pero Señor, ¿cómo dices quién te tocó? Si todo el mundo te está tocando, ¿no ves que te tienen apretado y oprimido? ¿Verdad? Pues ¿cómo se te ocurre decir? Y Jesús les explica, yo sé que alguien me ha tocado con propósito, porque poder ha salido de mí, no por casualidad, no porque están amontonados, sino porque buscaba algo. ¿Quién me tocó que necesitaba de mí? Es lo que está diciendo Jesús. Y de alguna manera Jesús sabía que había salido poder curativo de él para sanar.
pero el testimonio. Entonces, la mujer se siente descubierta, ¿verdad? Ella que había querido, uno por su condición de mujer impura, nosotros sabemos que iba a contaminar, aunque tocara el borde de la vestidura de Jesús, ¿verdad? Tuvo miedo, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Fíjense, entonces dice que la mujer vino temblando, primero porque no me vaya a castigar porque lo toqué siendo impura, y luego porque estaba tan emocionada de que ella sintió de inmediato que ya no sangraba, ¿verdad? Y entonces se pone de rodillas delante de Jesús y explica la razón. Es que yo estaba segura de que si tocaba siquiera la orilla de su manto iba a sanar, y cuando lo toqué sané. Entonces, me disculpo. Bueno, yo creo que se desbarató la mujer ahí delante de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Ve en paz. Mujer, ve en paz porque tu fe te ha salvado. Y fíjense cómo rompe los paradigmas Jesús. Por ejemplo, ese paradigma de tocar a los inmundos, de tocar a las mujeres que tenían una vida llena de pecado. Ahí es donde rompe el paradigma de que el puro no se puede contaminar, el puro no puede acercarse a los que no están bien porque se contamina. Es la enseñanza práctica de la misericordia. La misericordia, quizá no lo merezca, pero por amor. Entonces Jesús no se ofendió porque la mujer lo tocó, como no evitó nunca acercarse y tocar a los leprosos porque eran inmundos, los tocaba y los sanaba. Entonces, pero ¿qué lo mueve? Es la misericordia, el amor de Dios en él, que es el amor que nosotros también debemos tener, el amor hacia los demás. Yo recuerdo un grupo de mujeres que trabajaba en los basureros, que decía, llegamos y vemos a las criaturas que viven en medio de la basura, comen de la basura, viven en medio de la basura, sus casitas son hechas de los desechos de la basura, están todos llenos de parásitos y de granos. Dice, si fuera por nuestras fuerzas, no nos acercaríamos a ellos. Dice, pero lo que nos mueve a ir con ellos es el amor de Jesús. El amor de Jesús es lo que nos hace acercarnos a esas criaturas, agarrarlos, abrazarlos, besarlos y tenerlos con nosotros. Que sepan que hay gente que se preocupa por ellos y que está con ellos. Dice, pero por nosotros sería imposible acercarnos. Viven en tal estado de suciedad que normalmente una persona no se... Si nos da cosa agarrar cosas sucias, a veces nos da cosa el pasamanos del camión urbano, cuando vamos, hay tanta gente que lo agarra, las monedas, que aunque valen y nos interesan, pero hay tan sucia, llegamos lavándonos las manos, o en los baños públicos, las agarraderas de la puerta o las llaves. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que ahí hay suciedad, aunque no se vea. Imagínense cuando se ve, ¿verdad? Es terrible. Pero ahí está la enseñanza de la misericordia que Jesús nos transmite a través de su manera de ser para con los demás. No tuvo en mal, sino que le dijo, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y sigue Jesús. ¿A dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. ¿Se acuerdan que iba caminando a la casa de Jairo?
Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura para ver qué pasa. Entonces nos vamos a quedar para la próxima sesión para saber qué pasa con esa ida hacia la casa de Jairo. Gracias, hermanos.